mi gente, ¿cómo están? Continuando con el viaje por la ciudad de Argel. Hoy vamos a dar un recorrido por dos lugares bien característicos de aquí. Uno muy europeo y otro muy oriental, con construcciones otomanas, construcciones arábicas. Y aquí en estos momentos nos encontramos frente al gran correo postal de la ciudad de Argel. Tiene un pequeño museo adentro. Miren, la construcción fue hecha durante el tiempo colonial y pueden darse cuenta de que tiene una inspiración oriental, una inspiración arábica, con las cúpulas, con los grandes leones dorados en la entrada. Pueden ver ahí, tienen letras árabes, tiene cúpulas en la parte de arriba y miren estos grandes arcos que tiene. Todo esto es inspiración árabe. Entonces estaremos caminando un poco, mirando la ciudad. Me encuentro, como en todo este viaje de Argel, con Jesús y Moja. Entonces vamos a dar una vuelta para ver todos estos edificios de construcción europea, francesa, los que han estado en La Habana. Esto le va a parecer lo mismo. Bueno, chicos, un poco de historia. Se dice que Argel fue creada por el mismísimo Hércules. ¿Qué creen de eso? Pero según los restos arqueológicos se calcula que su fundación sea anterior al siglo IV a.C. Fue un puerto fenicio perteneciente a los bereber de Mauritania. Luego de la muerte del rey Ptolomeo de Mauritania y una alianza con el general romano Escipión el Africano, esta se anexa al Imperio Romano como parte de la provincia de Mauritania. Muchos siglos después fue conquistada por los vándalos durante un siglo hasta la victoria de los bizantinos, que ahí después se une al Imperio Bizantino. Luchada por los árabes, bereber y españoles, y hasta por el mismísimo Barbarrojas. ¿Cómo lo ven? Con la protección del Imperio Otomano. Claro, no estaba él solo. Hasta que ya el 14 de julio de 1830 fue tomada por los franceses hasta el 1962 que se gana la independencia de los argelinos. Con respecto al anterior dicho, se dice que Argel viene del árabe Arjasaib, que significa islas, y hace referencia a unos islotes rocosos que estaban en la parte frente al puerto. Ya en estos momentos no se encuentran porque la construcción del puerto los absorbió todos. Entonces, en esos islotes rocosos se escondían los piratas. Ya les mencioné de que Argel fue ocupada por el mismísimo Barbarroja. Y pues eso, se ocultaban los piratas para hacer todos sus juegos sucios, sus asaltos, sus ataques. Y me imagino que habrá servido como punto de contrabando, de comercio para los piratas, para toda gente que compraban en mercado negro en aquel tiempo. Ya en este momento nadie compra en mercado negro, acabo de aclarar. Pero eso, chicos, pues fue escondite de piratas. Mira cuántos imperios han pasado por Argel, cuánto se ha enriquecido la cultura de este país. Por eso vemos tanta cultura en este país, vemos tanta combinación bizantino, romano, otomano. Los franceses, españoles estuvieron aquí, bereber, que son los nativos de aquí. Y finalmente ahora los árabes, con la religión islámica, musulmán, son los que han terminado de moldear el país. Argel es la capital de Argelia. Para los que todavía no han ubicado bien el lugar, se encuentra en la parte sur del Mediterráneo. Cuenta con unos 8 millones de habitantes en toda la wilaya de Argel. Más o menos estarán dentro de lo que es Argel la ciudad, unos 4 o 5 millones tal vez.
de personas, pero igual toda la concentración de población en Argelia se encuentran en toda la parte norte, porque la parte sur es el Sahara, que es imposible vivir ahí, se imaginan. Chicos, al fin llegamos aquí, ya después de tanto caminar todo el mercado, pues estamos aquí en la mezquita que marca la entrada de la Casbah. Esta mezquita antes era una iglesia cristiana, ahora se convirtió en una iglesia, en una mezquita. Son dos términos distintos, pero bueno, aquí la pueden ver, es hermosa, un poco deteriorada, toda esta zona está deteriorada. Continuando con nuestra visita en la Casbah, aquí estamos dentro del Palacio Mustafa. Pueden ver este estilo de construcción, resalta mucho los azulejos de colores en forma de mural. Antes fue una residencia, ahora en estos momentos está convertida en un museo. Como pueden ver, aquí hay piezas de las losas, tejidos, artesanía, hay cuadros, todo esto es referente a la época. Una colección de pinturas que pueden encontrar aquí dentro del Palacio Mustafa. Les recuerdo, en la parte baja de la Casbah, prácticamente en la entrada, son estas. Aquí pueden apreciar, ya esto es un arte un poco más contemporáneo. Aquí podemos encontrar parte de la decoración que se usaría para la confección del Corán. Miren esto, hecho con pintura de oro y páginas originales del Corán. ¿Lo entienden? Pues bueno. También aquí seguimos, son partes del Corán y esta es la cobertura original del Corán. Aquí, cobertura del Corán. Miren esto, caballeros. La decoración otomana se puede notar aquí. Pueden ver aquí las monedas, las antiguas monedas usadas por ellos. Miren acá. Tenemos esta fuente en el centro del palacio. La Casbah es el primer distrito de Argel construida hace 10 siglos a 125 metros de altura sobre una colina que domina el mar. Imagínense. Hoy permanece completamente ajena al crecimiento de toda la ciudad moderna de Argel y vive como una vida completamente paralela al Argel tradicional, a la ciudad de Argel. Este fue el epicentro de la insurgencia planeada por el Frente de Liberación, siendo un lugar seguro para planear y ejecutar ataques contra las autoridades francesas. Incorporada a la lista de Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO en el 1992.